Aleluya. Gloria al Señor. Qué bien, qué bueno. Bueno, que Dios los bendiga una vez más a todos los que están aquí presentes en el templo, en la iglesia Palacio del Rey, y le damos también la bienvenida a los que nos ven a través de la televisión. Bendito Dios por este canal de televisión, y pues también a los que nos estarán viendo a través de nuestros canales en Facebook y YouTube. Yo quiero compartir hoy una palabra, hermanos, un tema, una enseñanza que nació como resultado de los dos temas anteriores. Los dos temas anteriores fue ordena tu casa, porque de cierto morirás. Una palabra que se la dieron al rey Ezequías, y ya vemos nosotros cómo Ezequías se rebeló a ese mensaje, a ese llamado, y le dieron una oportunidad de vida, y el resultado fue que Ezequías no cambió. Bueno, el operador se me adelantó con el tema, ¿verdad? No me deja, es para que no hable mucho yo. El segundo tema fue preparados para el encuentro con el Señor. Para que no nos agarren así como Ezequías, ¿verdad? Que lo agarraron desordenado. Y la mayoría de seres humanos los agarra el llamado de Dios desordenados. Y muchos que están en las congregaciones sentados ahí, cuando el Señor los manda a llamar, los agarra desordenados. Entonces, a raíz de eso, hubo algunas consultas ahí en las redes sociales que me preguntaron, hermano, bueno, ya nos asustó con estos mensajes. Ahora quiero que me explique dónde están los muertos. Porque dice, cuando mencioné que cuando Cristo venga, Él traerá consigo a los que durmieron. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde están los muertos? Por eso ese tema, mire, ¿dónde están los muertos? Vamos a hablar entonces de ambos tipos de muertos. Los muertos en Cristo y los que han muerto sin Cristo. Vamos a comenzar en la carta a los tesalonicenses. En la primera carta a los tesalonicenses, yo por ahí les contesté a los que me hicieron las consultas, les di una respuesta corta, breve, pero les dije estén pendientes del mensaje que sale, el próximo mensaje, porque ahí voy a aclarar un poquito más dónde están los muertos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde ya estuvimos estudiando en el mensaje anterior, pero vamos a volver al versículo 13, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Repito, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice que no hay que ser ignorantes acerca de este tema. Debemos de conocerlo, hermano. Tenemos que estar seguros, convencidos de lo que la palabra de Dios enseña
en cuanto a los que ya murieron. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando dice duermen, se está refiriendo a los que han muerto en Cristo. Ya lo dije en la enseñanza anterior, que cuando uno muere en Cristo, hermano, cuando está en Cristo, caminando en el Señor, nosotros no morimos nunca. Solamente somos trasladados de un lugar físico, terrenal, a un lugar mejor. Y entonces, la Biblia lo llama dormir porque estos que están durmiendo, hay un momento en que van a ser despertados. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza? ¿Será usted? ¿O quién será? Pablo dice primeramente, no ignoren acerca de los que duermen. Ya le expliqué que los que duermen son los que han muerto en Cristo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Señor, gracias te damos en este momento por este gran privilegio que nos otorga de reunirnos en este lugar para recibir tu palabra, mi Dios. En tus manos estoy como instrumento para que tú uses mis labios, me des la sabiduría, el entendimiento necesario, la revelación suficiente por tu Espíritu Santo para presentar, Señor, la verdad de tu evangelio a todo aquel que nos ve y que nos escucha a lo largo y ancho de todo el planeta Tierra. Señor, gracias que esta palabra sirva de dirección para muchos que se encuentran confundidos en este momento. En tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué el apóstol Pablo usa estas dos referencias? Primero dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Por qué Pablo dice que no hay que ignorar acerca de los que duermen? Porque cuando nosotros conocemos la verdad, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la muerte para el cristiano no es una pérdida, sino que más bien es una ganancia. Es una ganancia, es como ganarse la lotería, y de la buena, de la que juegan allá en Estados Unidos, ¿verdad? No de la que juegan aquí en Honduras, que solo les cuento. Hermanos, cuando alguien tiene su vida puesta en Cristo, tiene la esperanza de la vida eterna, no hay por qué entristecerse, no hay por qué ponernos afligidos, si sabemos bien para dónde va y a dónde está. ¿Por qué esta enseñanza? Porque cuando a veces yo veo a algunos cristianos que cuando se les muere alguien y es cristiano también, pues algunos hasta son capaces de decir, Señor, que me echen a la tumba junto con el muerto. Por ahí escuchaba el otro día a otro que decía, Señor, ¿por qué mejor no me mataste a mí, sino que te la llevaste a ella? Una persona que conozca la verdad del evangelio no puede hablar así. No cabe en su lenguaje, no debe de caber en su mente esa posibilidad de llegar a ese extremo de decirle al Señor, mejor me hubieras cortado a mí. A menos que lo esté diciendo con una gran sinceridad, porque el que está hablando es cristiano y el que se murió no lo era. Y entonces el cristiano sabe bien que el que se murió está en un lugar terrible, en un lugar de angustia y de dolor. Y entonces dice, Señor,
Si tenías que llevarte a alguien, me hubieras llevado a mí, que estoy preparado. No que te llevaste a este que está quemándose en el infierno. Pues ahí todavía calzaría porque duele saber el destino de una persona que ha muerto sin Cristo. Pero cuando nosotros hablamos de una manera así despectivamente, como enojados, como en desacuerdo con Dios, entonces eso nos está diciendo o que no conocemos bien la verdad o que no entendemos, hermano, el propósito de la muerte para el ser humano. El apóstol Pablo sabía que esta gente estaban afligidos por los que habían muerto. No entendían, desconocían lo que estaban ellos viviendo o lo que les iba a pasar en el futuro. El apóstol Pablo dice: los que han dormido en el Señor son personas que están en un lugar mucho mejor. Son personas que tienen esperanza. Porque Pablo lo contrasta con los que no mueren en Cristo y dice que estos son personas que no tienen esperanza. Oiga bien, hermano, el cristiano muere con una esperanza, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de una resurrección. Mientras que el que muere sin Cristo, muere sin esperanza. Porque si hubiera tenido esperanza en la vida eterna, se hubiera preparado para la vida eterna. Pero esta persona, si escucha un mensaje y le decimos que va a resucitar, pero para condenación eterna, o sea, después de la resurrección lo que le espera es una muerte eterna, un castigo eterno por los siglos de los siglos, algo sin final. ¿Y qué esperanza puede tener entonces? Así que hay un contraste. Hay dos tipos de muertos. Hay unos con esperanza y hay otros sin esperanza. Verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá con Jesús a los que durmieron en él. Esta promesa es para los que murieron en Cristo, hermano. No para los que murieron sin Cristo y sin esperanza. Ahora bien, dice que Cristo los traerá. Y de aquí resurgió la gran pregunta: ¿de dónde los trae? ¿Dónde están los muertos? Tremenda pregunta, hermano. ¿Dónde están los muertos? ¿Por qué dice que Jesús los traerá? ¿Dónde están? El apóstol Pablo nos da aquí una pista sobre esta promesa, sobre este misterio. Dice: si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La muerte y la resurrección de Cristo tiene un gran significado en cuanto a la cuestión de los muertos. Si creemos que Jesús murió y si creemos que Jesús resucitó, ¿qué tiene que ver la muerte y la resurrección de Cristo en este tema? Pareciera que no tiene nada que ver, porque aquí nos está hablando del arrebatamiento. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la esperanza y la seguridad de lo que él está hablando
está basado en la muerte y la resurrección de Cristo. Porque el Señor, cuando murió, no solamente era para derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. No solamente ese era el propósito de la muerte de Cristo. El propósito de la muerte de Cristo iba más allá de eso. Iba más profundo de eso. Tenía una misión mucho más amplia, de un mayor alcance. El sacrificio de Cristo, hermano, y este no es el tema de hoy, por eso no voy a entrar en ese punto, porque si no, no nos vamos. Y yo sé que usted siempre se desespera cuando ya van a ser las 9 de la noche. Pero el sacrificio de Cristo fue para alcanzar, para redimir, para salvar a los que habían muerto antes de Él. A todos los que habían muerto desde Abel hasta el último que había muerto antes de la muerte de Cristo. Pero también el sacrificio de Cristo era para perdonar, para liberar, para salvar a todos los que estaban vivos en el momento en que el Señor Jesucristo estaba haciendo su sacrificio y pagando el precio por el pecado. Pero también la muerte de Cristo estaba perdonando, o con la muerte estaba pagando el pecado y la libertad de todos los que vendríamos después de Cristo y que ni siquiera habíamos nacido, pero Cristo también pagó el precio para salvarlos, para perdonarlos, para liberarlos, no solamente a los que habían muerto antes de Él, sino también a los que estaban vivos en el tiempo de Él y también para los que vendrían después de Él. Eso es el sacrificio perfecto de Cristo. Y tal vez otro día lo voy a explicar bíblicamente. Lo cierto y verdadero, hermano, es que si el sacrificio de Cristo abarcaba a los que habían muerto antes de Él, ¿de qué manera los iba a ayudar? ¿De qué manera los iba a socorrer? Vamos a verlo de acuerdo a la Biblia. Ya desde la antigüedad, en el libro de Génesis, quiero llevarlo al libro de Génesis, en el capítulo 37 del libro del Génesis, poderoso es el Señor. Capítulo 37 del libro de Génesis. Aquí en los versículos, en este capítulo 37, fue cuando José fue vendido por sus hermanos a una caravana de madianitas, según lo dice el versículo 36. Los madianitas, dice, lo vendieron, en este caso a José, en Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero antes de que los hermanos de José lo vendieran a los madianitas como esclavo, ellos tramaron una treta, un plan, que le iban a hacer creer a Jacob, el padre de José, que su hijo José había muerto, que lo habían matado unas fieras. Y entonces tomaron la ropa de José, según dice en el verso 31,
Tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o si no lo es. Mire qué ingratos estos hijos de Jacob. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José dijo: ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, o sea, al ver el dolor, el impacto, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Y puso cilicio sobre sus lomos. Cilicio es una ropa negra áspera. Puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y dice: y lo lloró su padre. ¿Qué es el Seol? Aquí tenemos la primera descripción del lugar donde van los muertos. Jacob, en su dolor, en su angustia, él declaró una palabra que luego en el Nuevo Testamento Jesús la viene a confirmar. En el Antiguo Testamento encontramos, hermano, que el lugar donde iban las almas de las personas era conocido como el Seol, como el Seol o el Sheol en hebreo, que simplemente significa el lugar de los muertos. Es el mismo equivalente que en el Nuevo Testamento aparece como Hades, porque Hades es la palabra griega para referirse también al lugar de los muertos. Los griegos en su mitología tenían toda una creencia filosófica sobre el Hades, pero sabían que estaba dentro de la tierra. Ya tenían esa idea los griegos. Pero también los griegos creían que había un poderoso Dios, un personaje en ese lugar profundo de la tierra, que era malvado y también lo llamaban Hades. Y la Biblia nos da luz sobre eso. O sea que la mitología griega, aunque era una filosofía, en este caso, dentro de las muchas loqueras que tenían los griegos, a este sí le atinaron. Porque la Biblia nos muestra a nosotros que sí hay un ángel caído, un ángel de los que se rebelaron junto con Satanás y que fueron enviados a ese lugar y que quedaron como gobernadores junto con el ángel de la muerte. Recuérdense que la muerte es un ser vivo. La muerte es un personaje, es un ángel, es una entidad, es un ser de mucho poder, es un ángel de una gran capacidad, el ángel de la muerte. Y ambos, la muerte como ángel, como personaje, y el Hades, que también es otro personaje vivo y que ellos son los que han tenido el control durante la historia de ese lugar dentro de la tierra que Dios creó. ¿Para qué? Para encerrar primeramente a los demonios. Yo voy a ir despacio porque este tema es profundo, hermano. En un principio, cuando Dios
creó la tierra solamente tenía un abismo, que lo voy a dibujar aquí, un abismo como quien dice, la mitad de una sandía aquí, la mitad de otra sandía aquí, y al juntar esas dos mitades, queda en el centro un cañón, un abismo. Entonces, cuando Dios creó este lugar, el abismo, lo creó para los demonios. En un principio no existía ni el infierno, ni tampoco el lugar que luego se llamó seno de Abraham o paraíso. En el principio, cuando Dios creó la tierra, ya los demonios, cuando Dios ordenó la tierra, como dice Génesis 1:2 en adelante, la Biblia nos dice que Dios hizo descender un paraíso, un huerto. Voy a colocar aquí, voy a tratar de hacer un dibujito, no soy bueno para los dibujos, ustedes ya lo saben. Voy a centrar un poco más esto. Póngale mucha atención a esto porque eso va a estar tremendo. Casi me quedó igual. Bueno, voy a hacer un dibujo aquí. Vamos a hacer un dibujo aquí. Y le vamos a poner a ese dibujo el paraíso. Paraíso. Es el mismo huerto del Edén. Dios lo plantó sobre la tierra y puso ahí a Adán y Eva. En el principio, la muerte no existía. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo en el libro de Génesis, siempre ahí un poquito más atrás, Génesis capítulo 3, bueno, está en el 3:3, pero también está en el capítulo 2, verso 17, 16 y 17. Leámoslo. Dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí en este paraíso, en este huerto donde habían colocado a Adán y Eva, los colocaron en una naturaleza especial, una naturaleza que no conocía la muerte. Pero Dios les dice: les voy a dar una prohibición. Voy a poner aquí diferentes tipos de árboles, pero voy a poner un árbol que es el de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. El día que ustedes coman de ese árbol que yo les ordeno que no coman, ese día ustedes van a morir. Entonces, quiere decir que la muerte entró a la tierra por causa de desobediencia del ser humano. Cuando el ser humano peca, inmediatamente comienza la muerte a hacer efectos sobre la vida del ser humano. Primeramente, cuando ellos pecan, mueren espiritualmente porque son separados de Dios. Recuérdense que antes del pecado, Dios hablaba con ellos cara a cara, tenía comunión con ellos. Pero cuando ellos pecan, inmediatamente el mismo Adán
la primera acción que hace es correr y cubrirse detrás de un árbol. Cuando Dios desciende y le habla a Adán y le dice: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y entonces Adán dice en el verso 10 del capítulo 3, dice: y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oiga bien, cuando Adán hablaba con Dios antes del pecado, no tenía temor de Dios. Y cuando digo no tenía temor de Dios, no quiere decir que andaba como él quería, sino que era tanta la intimidad con el Señor, era tanta la santidad de Adán, que cuando el Señor se acercaba, Adán no se sentía indigno, ni se sentía que no tenía ningún derecho a estar frente a Dios. Al contrario, se sentía parte de Dios. Por eso es que cuando usted y yo somos liberados por medio de la sangre de Cristo, nosotros no nos sentimos extraños en este reino, no nos sentimos extraños en la presencia de Dios. Al contrario, nos sentimos que somos parte de Él. Ay, Dios, yo hubiera aplaudido, hermano. Aleluya. Porque cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace parte de Él. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Venimos a ser parte de la familia de la fe. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice: entrad confiadamente al trono de la gracia, donde hallaréis misericordia, donde hallaréis gracia, dice, para el oportuno socorro. Entrad confiadamente. Entrar confiadamente es entrar con libertad. Pero cuando la vida de nosotros está desordenada, ¿cómo podemos entrar con libertad? Nos pasa la de Adán. Cuando muchos que vienen a la iglesia, hermano, aquí, y hay unos que vienen porque se sienten obligados, pero llegan y se sientan allá atrás como escondidos, como que digan: para que el pastor no me mire y no me tire para que no me aviente una pedrada. Es que esto no es con el pastor, esto es con Dios y su palabra. Cuando siente que Dios comienza a hablar, algunos agachan la cabeza, como me decía una hermana antier. Me dice: hermano, qué dura la palabra, cómo le cae a uno. Y hay gente, me dijo así, oiga lo que me dijo. Hay gente que por eso no va a la iglesia, por lo menos al Palacio del Rey no va, porque siente que es dura la palabra. Y entonces yo le digo: bueno, es dura para el que anda mal, para el que anda desordenado. Pero le voy a confesar algo, me dijo ella, que es exagerado lo que la gente mira este canal, me dijo. O sea, esos que no van a la iglesia porque la palabra es dura, pero no se pierden los mensajes en la televisión, me dice. Le digo yo: qué raro. Me dejó con la boca abierta, no le entiendo. Si no va a la iglesia porque la palabra es dura, como le pasa a la hermana, mejor ni voy a decir el nombre porque le va a dar pena. La hermana que ya días no venía a la iglesia y hoy vino y está ahí sentada, ¿verdad? Y dice: mire, pastor, de cada vez que se está predicando, y dice que hay muchos que nos conformamos a estar viéndolo por el televisor. Dice que los niños de ella, esos chiquiticos, le dicen: mamá, le están hablando. Y los mismos niños le exhortan. Entonces le dije: hermana, yo no entiendo cómo es que no van a la iglesia porque la palabra es dura, pero sí lo miran por televisión. Entonces me dijo ella: es que uno por televisión, me dice, pone el tele ahí, aunque le esté cayendo, no hay nadie que esté oyendo, solamente uno, dice. ¿Sí? Pero cuando uno está en la iglesia sentado ahí, dice, a 4 metros de ustedes cerquita, y entonces uno siente que todos los ojos están clavándolo a uno, porque bien saben, dice, que a uno le está cayendo. Mire qué terrible.
Y yo le digo gracias a Dios entonces por la televisión. Y es cierto, hermano. No es lo mismo estar allá enfrente del televisor y que el pastor esté hablando de parte de Dios y que esté diciendo algo que le está cayendo a uno. Y uno vuelve a ver y dice, no, si estoy solito, donde nadie está viendo, nadie está escuchando. Pero hermano, estar aquí sentado ahí y saber que le está cayendo, se siente un poquito más diferente. Cuando Adán oyó la voz de Dios, inmediatamente corrió y se escondió. Dice, para que Dios no me mire. Porque el pecado, hermano, trae separación y trae culpabilidad, de tal manera que ya no nos sentimos dignos de estar frente al Señor. Ya no nos sentimos parte de Dios. Hermano, yo me siento parte de Dios. Yo me siento parte del cielo. ¿Por qué cree que vivo predicando de esta manera? ¿Por qué cree que yo vivo anhelando que el Señor me levante de esta tierra y me lleve a su presencia? Porque yo sé que no soy de aquí. Yo sé que soy de allá. Yo sé que mi ciudadanía está en los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ay, disculpe que me siento un poquito fregado la garganta, hermano, pero es que me agarró una tosecita medio molestona y me toca estar tomando aquí jengibre. Y por eso es que usted me escucha así hablando un poco ronco. Adán ya no se sentía parte de Dios y se escondió. Entonces el pecado trae muerte espiritual, separación de Dios. Pero también trae muerte física. Allí no había muerte. Fue hasta que Adán y Eva pecan que Dios tuvo que activar este monstruo, este ángel de la muerte. No solamente este personaje llamado muerte, sino que también en la naturaleza humana comenzó una degradación. Usted ve que los primeros seres humanos, los primeros hombres y mujeres sobre la tierra, eran capaces de vivir 800, 900 y casi 1000 años cada ser humano. Imagínense cuando ellos, la muerte no había entrado a la tierra, hermano, ¿cuántos años pudieron haber vivido? Eternos. La muerte no existía. La muerte entró como consecuencia del pecado. Así que entonces, cuando Dios ve que el hombre peca, desobedece y la muerte entra en acción, ahora voy a hacer aquí otro dibujito, que lo voy a hacer a este lado. Aleluya. Hay un pasaje en el libro de Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan, capítulo 3 del libro de Juan,
versículo 13. Juan 3:13. Palabra de Cristo. Dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Jesús deja claro que absolutamente nadie había subido al cielo. ¿Por qué nadie había subido al cielo? Porque todos los seres humanos habían pecado, por tanto no había manera de llevarlos hasta el cielo. La Biblia deja claro que hoy la entrada hacia el cielo ese camino fue abierto, dice, a través del sacrificio de Él, a través de su carne, porque aún el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo se rompió, se rasgó, dando a entender que ahora había entrada directa hasta el trono mismo de Dios, lo que antes no se podía hacer. Entonces cada uno de los seres humanos que estaban sobre la tierra, a la hora de morir, porque recuérdese que la muerte entró por medio del pecado. Yo voy a poner aquí un muñequito aquí, que este muñequito le voy a poner el nombre muerte. Y había otro muñequito que tenía el nombre, en el Nuevo Testamento aparece como Hades. Este Hades es el mismo equivalente en hebreo al Seol. ¿Qué sucedió con estos? Aquí adentro de la tierra, en lo profundo de la tierra, la Biblia nos dice que Adán y Eva los sacaron del paraíso, los sacaron de aquí y los pusieron fuera del paraíso. Los pusieron afuera. Y entonces el paraíso o el huerto del Edén de pronto desapareció a vista del ser humano, porque hasta el día de hoy nadie ha podido encontrarlo. Cuando dice la Biblia que al principio, cuando ellos dos los echaron, todavía el paraíso estaba visible. Dice que Dios le puso un querubín a la puerta de la entrada del paraíso. Aquí a la puerta puso un querubín, un ángel, para guardar el camino al paraíso. Dice, para que ellos no entren y luego tomen el árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Y entonces dice la Biblia que Dios también le puso a este paraíso, dice que le colocó una espada que daba vueltas, una espada de fuego que daba vueltas alrededor del paraíso. Esa espada giraba a la velocidad, hermano, de la luz. Era una espada de fuego. ¿Qué significa esto? Que Dios dice, no quiero que entren a este lugar porque ahí estaba el árbol de la vida. Pero ¿qué sucede cuando viene la muerte? Y la muerte tiene que llegar por el primero a la tierra. El primer muerto fue Abel, no fue el burro. ¿Han oído el refrán que dicen que Caín mató a Abel con la quijada de un burro? Eso no es cierto, eso es un invento. Que alguien dice, ¿quién murió primero? ¿Abel o el burro? No, el primer muerto es Abel. Y si de los animales fuera con el primer muerto, el animalito que el Señor tuvo que matar para cubrir con sus pieles, Adán y Eva. Ese debe haber sido el primer muerto de los animales.
Pero de los seres humanos el primer muerto fue Abel. Y si Jesús dice nadie subió al cielo, entonces quiere decir que cuando Abel tiene que morir, cuando la muerte, vamos a poner aquí Abel, aquí de chiquitico así, Abel, cuando la muerte tiene que llegar por Abel, porque Caín lo mató, ¿a dónde tiene que haberlo llevado la muerte? Aquí está el gran misterio. ¿Por qué? Porque el paraíso desapareció y nadie lo vio más. Y cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel, en el capítulo 31 de Ezequiel, ahí se nos dice claramente que el huerto del Edén fue consolado en lo profundo de la tierra. Leámoslo si quiere, por si alguno me está viendo en televisión y dice, esa sí no me la sabía. Ezequiel 31. Versículo 8 en adelante. Ezequiel 31:8 dice: los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en la hermosura. Está hablando del diablo. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Porque el árbol de la ciencia del bien y del mal era una tipología del diablo, donde Dios estaba diciendo, ahí estaban los dos caminos. Le puso a Adán y Eva el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Si Adán comía el árbol de la vida, entonces inmediatamente tenía salvación perpetua y nunca iba a conocer el pecado ni iba a conocer la muerte. Jamás. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal hubiera sido retirado. Pero Dios colocó los dos árboles en el huerto y puso al hombre y a la mujer y les dijo: ustedes deciden, comen el árbol de la vida y son y eternamente para vivir conmigo, nunca verán la muerte. O comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el día que lo coman, ese día se mueren. Aquí la profecía nos describe al diablo como un árbol, así como Cristo es descrito también en la profecía como un árbol. Él mismo lo dice en Juan 15: yo soy la vid verdadera. Los árboles tuvieron de él envidia, dice, en el huerto de Dios. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le traerá según su maldad. Yo lo he desechado. Dice el versículo, voy a avanzar porque todo este texto habla de eso. Verso 14 dice: para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre las espesuras, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. A lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol, con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra.
Ahí está. El Edén dice que bajó a lo profundo de la tierra. Y el verso 18 nos dice: ¿a quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Una vez más dice: derribado serás con los árboles del Edén a lo profundo de la tierra, mi hermano. Lo que nos está diciendo es que cuando el paraíso lo perdió Adán y Eva, Dios ya lo había descendido a la tierra con el propósito de que fuera un lugar maravilloso donde sus hijos disfrutaran de su presencia. Pero a raíz de lo que ellos hicieron y la muerte entró, entonces Dios tuvo que hacer descender el paraíso a lo profundo de la tierra, porque necesitaba ponerlo ahí para ponerlo como una casa, como un lugar de hospedaje, de espera para sus hijos, los que creían en él. Y entonces el primero que estrenó el paraíso fue Abel. Cuando él muere en la tierra, no podía quedarse ahí como ánimas benditas, como dicen los católicos. Había que llevarlo a un lugar, y la Biblia dice que nadie podía subir al cielo. Entonces la Biblia nos dice que el paraíso fue descendido, el huerto del Edén fue descendido a lo profundo de la tierra. Pero en este caso, hermano, el libro de Isaías nos da una pista más. Capítulo 14. Estamos estudiando el tema: ¿dónde están los muertos? Me tuve que ir al principio para enseñarle dónde llegaron los primeros muertos. Isaías 14. Dice así: palabras que en algún momento también dio el diablo, la registra Isaías en el verso número 13 de Isaías 14. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Una sentencia que hubo sobre Satanás y sus demonios. Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Le dije, le expliqué que al principio solo existía el abismo. El abismo es un lugar donde aquí era una cárcel para demonios. Cárcel para los demonios, o sea, los ángeles caídos. Dice en Lucas capítulo 8 versículo 3. Lucas 8:3. Lucas capítulo 8 versículo 3. Perdón. No es 3, es más adelante del 3. Lucas 8:30 y ya le doy el verso. 30 y
31. 8:31. Póngale un 1 más al 3. Dice que cuando Jesús llegó a este lugar donde estaban, a la tierra de los Gadarenos, donde había un hombre endemoniado, dice el verso 29, leamos del 29, dice que los demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaban diciendo: si nos echas fuera. Se me perdió el versículo. Perdona, es que estoy en Mateo, hermanos. El que ando enredado yo, estoy en Mateo, es en Lucas. ¿Cuándo me va a salir? Si estoy en Mateo 8. Es Lucas 8. Dice: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y los mandaba que no los mandase ir al abismo. Ahora sí, entonces en en Mateo, ya me sigo enredando. En Mateo, en el versículo 29 del Mateo 8, dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo registra que los demonios dijeron: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Pero Lucas dice que le rogaban diciendo: no nos envíes al abismo. ¿Por qué ellos no querían ir al abismo? Porque sabían que este es un lugar de tormento, es un lugar de tortura, donde ellos algún día van a tener que ser encerrados aquí. Por eso dice: ha venido a atormentarnos antes de tiempo. Entonces, cuando en Isaías 14 dice: porque tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo, quiere decir entonces que el Seol, o el lugar de los muertos que está dentro de la tierra, está constituido por el abismo, y ya encontramos que también el paraíso o el huerto descendió a lo profundo de la tierra, al lado del abismo. Y entonces al otro lado del abismo tiene que estar el lugar de tormento, lo que hoy conocemos nosotros como el infierno, el lugar de tortura. Mire qué tremendo. Cuando Caín muere, aquí tenemos a Abel, ahora vamos a hacer aquí a Caín. Cuando muere Caín, o cuando el primer malo murió, no podía ser llevado al mismo lugar donde estaba Abel. Así que había que preparar un lugar para encerrar a los malos.
Libro de Job en el capítulo 24. Libro de Job en el capítulo 24. Ojalá que esté anotando esas citas, hermano, porque a mí se me olvidan después. Libro de Job, capítulo 24. Versículo 19. Dice, el Seol está descubierto. Perdón, esto se me enreda. Versículo 24, 19. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así, oiga bien, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, las absorben. Así también el Seol a los pecadores. Aquí en este versículo el Seol es una indicación al lugar de tormento, al lugar donde van los pecadores. Capítulo 9 del libro de los Salmos, capítulo 9 del libro de los Salmos, versículo 17. Dice así: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El Seol llegó en algún momento a ser una referencia a este lugar de tortura, porque con el tiempo la mentalidad judía, recuérdense que cuando Jacob dijo, descenderán mis canas con luto al Seol, Jacob ya tenía la noción, la información, la revelación, que cuando alguien moría no subía al cielo, sino que descendía. Es una revelación que ya estaba desde la antigüedad y que ya los judíos conocían este misterio, hermano. Hoy es que cuando usted oye a la gente hablarse de la muerte, dicen, ya está en el cielo con el Señor, dice. Y aunque haya sido un gran malandro, hermano, ya puede ser el peor pícaro del mundo y ya está descansando, dice, en los brazos del Señor. No, aquí dice claramente que el Seol absorbe a los pecadores. Aquí dice claramente que el Seol está preparado ¿para qué? Para alar a esos que viven en pecado. Pero también, hermano, ya la Biblia, la palabra de Dios nos profetizaba que vendría un momento en que los muertos iban a tener un lugar diferente, ya no solo dentro de la tierra, sino otro lugar. En el libro de Proverbios, lo quiero llevar al libro de Proverbios en el capítulo 15. Proverbios capítulo 15, verso 24, dice: Proverbios 15, 24, el camino de la vida
es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol allá abajo. El camino de la vida es hacia arriba, para apartarse del Seol allá abajo. Quiere decir, hermanos, que desde la antigüedad ya se sabía que los seres humanos, cuando morían, no iban todos al mismo lugar, sino que había una esperanza de ir hacia arriba. ¿Cuándo esa esperanza se cumpliría? Bueno, aquí viene lo lindo de este tema. Ahora vamos a entrar al Nuevo Testamento. Oh, aleluya. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia a esto que yo le estoy explicando. En Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Es una historia bien conocida. Los testigos de Jehová dicen que esto es una parábola, que eso no es una historia real. Bueno, si no es una historia real y es una parábola, si fuera así, todas las parábolas del Señor las usó para referirse a una historia real. La parábola del hijo perdido de Lucas 15 es una parábola. No es una historia real, pero sí es una realidad de que muchos se van de la casa y se pierden en el mundo de pecado. La parábola de la moneda perdida del mismo Lucas 15 también está hablándonos de algo que se puede perder dentro de la casa. Hay gente dentro de la iglesia que está perdida. La parábola de la oveja perdida es una parábola, pero también es real que hay mucha gente que se retira de la iglesia, hermano. La parábola del mayordomo infiel, la parábola de el buen samaritano, la parábola de la semilla de mostaza, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña y el trigo. Toda parábola está dando a entender una realidad. Si esto fue realidad o si fue una parábola, Jesús nos estaba diciendo en esta historia la realidad de lo que existe con los muertos. Dice que había un hombre rico que hacía banquete todos los días, y también había un hombre sentado allí a la puerta de aquel hombre rico. Y dice que este hombre era un mendigo llamado Lázaro. Estoy en el versículo número 20. Era un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Póngale mucha atención, que aquí se nos habla de un lugar llamado seno de Abraham. Así lo llamó Jesús. Seno de Abraham. Fue llevado a un lugar llamado seno de Abraham. ¿Por qué se le llamó seno de Abraham? Porque esta parábola estaba refiriéndola a Jesús, o esta historia la estaba refiriendo Jesús como a los judíos, diciéndole que allí era donde estaban los antepasados de ellos, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que habían muerto desde el tiempo antiguo. Dice, fue llevado a un lugar llamado seno de Abraham. Verso 22. Al final del verso 22 dice, y murió también el rico y fue sepultado. Murió, dice Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dijo Jesús. Lo que significa, hermano, que cuando nosotros estamos en Cristo, la muerte que está al servicio del mismo infierno, que trabaja junto con el Hades, con ese demonio que tiene control en ese lugar para encerrar a los que se mueren. La muerte no tiene potestad sobre nosotros para llevarnos cuando ella quiere, sino que Dios mismo manda llamarnos a través de sus ángeles. Aleluya. Por eso es que un cristiano no se muere antes de que Dios diga que se tiene que morir. Por eso Jesús dijo: nadie me quita la vida. O sea, ni la muerte podía tener control sobre Jesús. Dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Por eso es que cuando los soldados romanos llegaron a la cruz de Cristo, encontraron que Jesús ya estaba muerto. Por eso dijeron: metámosle la lanza en el costado, por si se está haciendo el muertito. Cuando le metamos la lanza, pues va a empujar y se va a mover. Y Jesús ya ni empujó, ni se movió, porque ya estaba muerto. Quiere decir que Jesús tomó la decisión en qué momento se tenía que morir. La muerte no vino por él, sino que él fue por la muerte. La muerte estaba aquí abajo esperando que llegara la hora de ir a la cruz. La muerte sabía cómo era que moría la gente en la cruz. Sabía que siempre los soldados le quebraban las piernas a los que estaban colgando en la cruz para que el dolor los matara. Y entonces la muerte, cuando los miraba pegando gritos de dolor, la muerte iba por ellos. Pero en este caso la muerte dijo: no, hombre, todavía no es hora. No han llegado los soldados. La muerte seguramente andaba viendo a ver dónde venían los soldados. Cuando vio venir a los soldados, dijeron: ahí vienen ya los soldados, ya va a ser hora de ir a la cruz a traer a aquellos. Y resulta que cuando se dio cuenta la muerte, le cayó alguien encima. Lo desarmó, hermano. La muerte a Jesús le cayó a la muerte de sorpresa. Cuando la muerte quiso ir por Jesús, no, ya Jesús la venía por ella. Por eso es que dice, oh aleluya, bendito sea Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Oh, gloria al Señor. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 1. Poderoso es el Señor, hermanos. Versículo 18. Leamos 17 y 18. Dice Juan, cuando vio a Cristo en el cielo, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, o sea, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y yo soy el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que el Hades, que tenía gobierno aquí, que él decidía cuándo matar a la gente en la tierra y mandar la muerte por ellos para que se los trajera y encerrarlos, de pronto Jesús, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor, maravilloso. Aquí arriba en la tierra había una cruz, otra cruz y otra cruz. Pero en esta cruz, el que estaba en esa cruz, de pronto, antes de que la muerte viniera por él decidió salirse del cuerpo y descender a las partes más bajas de la tierra, y le cayó por sorpresa a la muerte, lo noqueó, lo desarmó, le quitó el poder, le quitó las llaves a la muerte y al Hades. Así que Jesús hoy podía entrar y salir, y la muerte y el Hades no lo podían dejar allá adentro. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Por eso le dije que esto de la muerte de Cristo es más profundo, hermano. Por eso dijo Jesús: nadie me quita la vida, yo la pongo
Y cuando yo quiero, me salgo de ahí. Cuando llegaron los 3 días, él se levantó. Él tiene hoy las llaves. Él tiene hoy el control de ese lugar. Sigamos porque ya se me está yendo el tiempo, hermanos. Esto es demasiado profundo. Regresemos a Lucas 19. Perdón, a Lucas 16. Oh, Dios mío, está bien que tengo todo, ¿verdad? Pero que se me enrede el cerebro, eso ya está feo. Lucas 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Pero el rico no dice que vinieron los ángeles por él. Por este vino el diablo, hermano, vino la muerte. Dice, y fue sepultado. O sea, agarraron el cuerpo y lo fueron a sepultar, y que la gente creyó que ahí terminaba todo. Y Jesús dice, y en el Hades, mire, en el Hades, aquí, y en el Hades, alzó sus ojos. Mire que este hombre, el hombre rico, el hombre malo, que despreciaba a Lázaro, se murió, pero en el Hades abrió los ojos, o sea, despertó al otro lado. Tenía ojos, porque dice que abrió los ojos. O sea que el que se muere, hermano, al otro lado, va vivito en su parte espiritual, sigue vivo. La gente cree que se murió y que muerto el perro acaba la rabia. No, hombre, la rabia sigue. Abrió los ojos. Estando en tormentos. Oiga, hermano, los tormentos lo hicieron abrir los ojos más de la cuenta. Abrió los ojos estando en tormentos, es un lugar de tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando dice así, está diciendo que vio a Abraham y a Lázaro que estaba junto a él. Lo que quiere decir entonces que el rico cuando murió vino a dar aquí, a un lugar donde hay llamas de fuego, hay lugar de tormento. Y él de pronto alzó los ojos y vio de lejos, dice, a Abraham y a Lázaro juntos, que estaban en este lugar llamado seno de Abraham. ¿Qué pasó ahí? Entonces él, dando voces, nótese que estaba muerto, pero todavía seguía hablando, porque allá siguen hablando. Lo que deja de hablar es el cuerpo, hermano, pero el alma sigue allá hablando. Tiene ojos para ver, tiene boca para hablar. Y entonces dice, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Oiga, que dijo envía a Lázaro. ¿Por qué no dijo venga usted, señor Abraham? No, envía a Lázaro, al mismo que él había despreciado. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Qué triste, hermano. Dos destinos diferentes, mire. Uno para los que aman a Dios y uno para los malos. No van al mismo lugar. No iban al mismo lugar, ni van al mismo lugar en la actualidad. Pero Abraham le dijo, los que están a este lado también hablan, hermano. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. En la vida tomaste demasiados traguitos. Ahora que estás en el infierno, deseas un traguito. Para usted que se emociona cuando está con las botellitas, como dijo la canción de aquel mexicano, ¿verdad? Botellita de Jerez, todo lo que diga será al revés. En la tierra tuviste tus bendiciones.
bendiciones, tú te disfrutaste. Y este hombre llamado Lázaro en la tierra sufrió porque no le dabas ni las migajas. Ahora le dice Abraham, este hombre es consolado aquí. Mire qué lindo, cómo le dice. Tú recibiste cosas buenas, le dice en el verso 25. Y Lázaro lo que recibió fue males. El hombre todo enfermo recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado allí. Además de esto, le dijo, una gran cima está puesta entre nosotros y entre ustedes, de manera que los que quisieran pasar de aquí a donde ustedes o de ustedes a este lado no pueden, ni de allá para acá ni de aquí para allá. Qué terrible, hermano. Le dijo Abraham, aquí estaba el rico y los miraba a ellos disfrutando. Quiere decir que aquí había hasta agua, porque le dijo, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo. Quiere decir que aquí en este lugar de tormento se podían ver los ríos de agua cristalina aquí. ¿Por qué? Porque el huerto del Edén tenía ríos. Era algo rico, hermano. Se podían ver los árboles frutales al otro lado. Y alguien dice, ¿cómo es posible que un abismo podía separar un lugar de tormento con un lugar, con un paraíso, y que el paraíso no agarrara fuego? Ese es el gran poder de Dios, hermano. Ese es el gran poder de Dios. Como cuando en Egipto el Señor hizo descender el Señor hizo descender granizo con fuego. Usted sabe que cuando hay un fuego, los bomberos lo que ocupan para apagar el fuego es agua. Pero en el juicio en Egipto, Dios envió agua y fuego junto. Y el hielo no apagó el agua. Perdón, el hielo no apagó el fuego. Eso es increíble. Dios pudo hacer que en el juicio de Egipto conviviera fuego y agua juntos. Lo mismo que ahí. Porque Dios es poderoso, hermano. Porque Dios es poderoso. Dice, vámonos aquí al final del libro de Lucas. Tenemos que ir terminando. Capítulo 23. Lucas capítulo 23. Aquí se nos narra la historia cuando Cristo estaba en la cruz. Y uno de los ladrones que creyó en él le dijo, verso 42, Lucas 23, 42, le dice el ladrón, le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, este mismo día vas a estar conmigo en el paraíso. Ahora vamos a ver en la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, ¿para dónde iba? Si iba para arriba o iba para abajo. Mateo capítulo 12. Dame la imagen ahí, hijo, en el proyector. Mateo 12. La imagen de la tierra donde está vamos a ver si la podemos ver en el proyector. Mateo 12:40 dice, léalo bien clarito.
Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ay, ay, ay. Jesús dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. No sé si se mira aquí la tierra en enfócala aquí. Ok, este núcleo de la tierra, aquí en el centro de la tierra donde hay fuego según los científicos, Jesús dijo que Él iba para el centro de la tierra, dijo el corazón de la tierra, el núcleo. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Si Jesús dijo que iba para el corazón de la tierra y le dijo al ladrón en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. Y si aquí dice que Él iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, entonces, según Jesús, ¿dónde estaba el paraíso? En el momento en que Jesús estaba en la cruz, Él dijo, yo voy a ir al corazón de la tierra y voy a estar 3 días y 3 noches. Al ladrón le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si Jesús dice que vendría para el corazón de la tierra, eso significaba que el paraíso estaba en el corazón de la tierra, como lo he estado explicando en esta enseñanza. Aquí estaban los muertos que habían sido buenos, como Abel, Abraham, Isaac, Jacob. Y aquí estaban los malos, como Caín, y todos los que se murieron en el diluvio, aquí estaban en este lugar de tormento. Jesús dice, yo voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo a este hombre. Dice el libro de Romanos capítulo 10. Aguánteme, hermano, que ya estamos llegando al final. Romanos capítulo 10. Dice el versículo 6 de Romanos 10. Romanos 10, verso 6 al verso 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Dice, nadie puede decir que hay que traer del cielo a Cristo o hacerlo subir del abismo. Quiere decir que cuando Pablo escribe esto, ya era una doctrina el hecho de que Jesús, cuando murió, había descendido al abismo, había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y así lo dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice: verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice aquí que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra. Pero dice el verso 8, subiendo a lo alto. Oh Dios mío, voy a hacer aquí voy a borrar algo acá.
subiendo a lo alto. Él le dijo al ladrón de la cruz: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Cuando Jesús resucitó, dice, subiendo a lo alto, al cielo, llevó cautiva la cautividad. ¿Quiénes eran los que estaban cautivos? Estos que no habían podido subir al cielo por causa de que eran humanos y habían cometido el pecado, aunque ellos eran justos, eran buenos, pero no les alcanzaba para subir al cielo. Pero Dios los tenía en un lugar especial, y cuando Cristo resucita, a través de su sangre los había limpiado, los había purificado, y entonces descendió aquí abajo, desarmó la muerte, le arrebató las llaves, desarmó el Hades, le quitó el control y las llaves, y le dijo: ustedes no me van a tener más cautivos a mis hijos aquí, a mis adoradores, a mis siervos. Y entonces, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 27 que cuando Jesucristo resucitó, dice que hubo un terremoto y las rocas se partieron. Era cuando el Señor estaba levantando el paraíso de que estaba abajo en la tierra, y se lo estaba llevando al lugar donde Él siempre lo quiso tener. ¡Oh, aleluya! Gloria a su nombre, aplaude del Rey. El paraíso Dios lo había bajado de aquí y lo puso en la tierra para que los hijos de Él que lo adoraran vivieran en el paraíso. Pero ellos perdieron el paraíso por el pecado, y el Señor encerró el paraíso en lo profundo de la tierra. Pero un día Cristo vino a rescatar el paraíso y se lo llevó para arriba. Y usted dice: ¿y eso cómo me lo demuestra? Segunda de Corintios capítulo 12. Aleluya, aleluya. Segunda de Corintios capítulo 12. Oh, por eso es que esa es mi esperanza. Si yo muero, hermano, antes de que Cristo venga, yo sé que voy para arriba y que no voy para abajo, porque Cristo libertó a los que estaban ahí cautivos. Dice 2 Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo escribe esto: versículo 2 en adelante, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, solo Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo dice: yo conozco un hombre que fue llevado, arrebatado y llevado al tercer cielo. Y luego dice: al paraíso. Lo que está diciendo entonces, que hoy el paraíso que antes estaba en medio de la tierra, el Señor lo rescató y lo trasladó al tercer cielo. Allá su morada. Aleluya. Ese lugar hoy está vacío. Está vacío. Cristo levantó a todos esos muertos, a los que habían esperado en Él. Pero todos los pecadores siguen estando en ese lugar. Dios mío. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el verso 1 en adelante: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Vi a un ángel que descendía del cielo, porque ahora recuerden que la llave del abismo la tiene Cristo allá arriba. Y mandó un ángel, dice, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él.
Lo que antes hizo el diablo con aquellos que todavía no habían sido redimidos con la sangre de Cristo, el diablo los encerraba en ese lugar y no los dejaba salir. Pero un día Cristo nos rescató de ahí y los llevó al tercer cielo. Y ahora le mandan al diablo una receta de su propio chocolate. Ahora es al diablo el que agarran y lo encierran en ese lugar durante 1000 años, para que sienta lo que sintieron aquellos. Aleluya. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Dice, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Oh, aleluya. Verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Oiga bien lo que dice el verso 13. Y el mar entregó sus muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ahí está, miren estos dos ingratos que tenían control aquí. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiere decir que llegará un día donde los que todavía están encarcelados aquí, la muerte y el Hades, los van a tener que dejar salir para que vayan al gran juicio del trono del Señor, donde van a ser juzgados por sus maldades. Y dice el verso, oh, aleluya. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte y el Hades, aleluya, aquellos que ya Cristo venció, ahora los va a agarrar en el juicio final. Los va a agarrar de las greñas, los va a agarrar del pelo, los va a agarrar de las orejas, los va a agarrar de las patas, de la nariz, de donde pueda, y los va a lanzar al lago de fuego. Aleluya, ese es el destino final de estos seres malvados. Oh, gloria al Señor. Oh, aleluya. Esta es la muerte segunda, dice. O sea, ya se murieron una vez y se vuelven a morir, porque otra vez son separados de Dios y lanzados al castigo eterno. Y dice el verso 15, y ojalá que ninguno de ustedes esté entre estos. Del verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, junto con el diablo, junto con el anticristo, junto con la muerte y junto con el Hades. Yo no quiero estar ahí, mi hermano. Yo creo que ya nos respondimos la pregunta, ¿dónde están los muertos? Cuando dice Tesalonicenses, cuando Cristo venga, los que durmieron en él los traerá consigo, porque los tiene allá arriba. Pero solo están en alma y espíritu, esperando que suene la trompeta, porque ellos descenderán con Cristo. Él traerá las almas de estos hermanos que murieron antes que nosotros, y va a resucitar el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Hará que los sepulcros se abran, como lo hizo ayer aquella vez, y se levantarán los cuerpos de todos los santos que creyeron en él. Y entonces esos cuerpos van a recibir el alma y el espíritu que venga de arriba, y ya junto cuerpo y alma y espíritu con un cuerpo glorificado que ya no es de esta misma carne, volverán a subir para encontrarse con el Señor, junto con nosotros los que estemos vivos para toda la eternidad. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Poderoso es el Señor, hermano. Aleluya. Hoy los que han muerto en Cristo están arriba, en el tercer cielo, en un lugar llamado el paraíso. Todavía no están en el trono de Dios, están en el paraíso. El Señor se llevó el paraíso para allá, y ellos siguen en esa gloria, esperando la resurrección, porque después de la resurrección se encuentran con el Señor cara a cara, en cuerpo, alma y espíritu. Yo quiero estar ahí. Señor, gracias te damos por tu palabra.
Gracias por el consuelo que nos das. Sabemos que el que muere en pecado, sin Cristo y sin esperanza, desciende al Seol, al abismo, al Hades, al infierno. Pero aquel que muere con esperanza puesta en ti, oh, los ángeles vienen para llevarlo hasta el paraíso que tú te llevaste con tu resurrección y lo trasladaste al tercer cielo. Y tú tienes las llaves de ese lugar allá abajo. Cuando tú des la orden, tú encierras al diablo y a los demonios ahí. O aquella vez los demonios dijeron: ¿has venido antes de tiempo para atormentarnos? Ellos saben que tienen una hora, un día en que van a ser encerrados. Y ese día está muy pronto, en que el diablo y sus demonios serán encerrados. Pero qué terrible es saber que la palabra nos dice que un día los que están en ese lugar encerrados, en el infierno, en el Seol, en el Hades, serán entregados, pero para el juicio final, donde van a recibir la sentencia por no haber amado a Dios, y serán lanzados al lago de fuego. No, Señor, yo no quiero ser de esos. Yo quiero ser fiel a tu reino, ser fiel a tu palabra, vivir en santidad, con humildad, con respeto, con temor. Señor, aparta de mí el pecado, aparta de mí la maldad, arranca de mi corazón el odio, el rencor, la venganza, la ira, la contienda. Arranca todo lo que me estorbe, Señor, porque yo quiero tener una vida ordenada. Quiero estar preparado para tu venida, para mi encuentro contigo. Vale la pena estar preparados. Oh, Señor, muchas gracias. Aquellos que me escuchan por televisión o que me escuchan a través de cualquier medio, si no le has dado tu vida a Cristo, si todavía estás atado al pecado, si todavía tu mente no ha sido transformada, si tú no estás siguiendo el camino que va hacia arriba para apartarte del Seol allá abajo, dale tu vida a Cristo en esta noche. Dale tu vida a Cristo en esta mañana, en esta tarde, según la hora que me estés viendo, en cualquier lugar del planeta Tierra. Es una oportunidad que el Señor te ha dado. Él murió no solo para rescatar a los que habían muerto antes. Él murió para perdonar y salvar a aquellos que se arrepintieran en el tiempo en que Él estuvo en la tierra. Pero también su sacrificio fue para mí y fue para usted que vive en el siglo XXI. Aproveche ese sacrificio, aproveche el perdón de Dios. Prepárese para el encuentro con el Señor. Limpie su vida, santifíquese en la sangre del Cordero. Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Si usted decide seguir a Cristo, Jesús no va a permitir que la muerte lo lleve para abajo, sino que Él va a enviar sus ángeles para llevarlo para arriba. Y el día que Cristo vuelva por su iglesia santa, bendita, por una iglesia pura y sin mancha, usted vendrá en alma y espíritu, aleluya, a recibir el cuerpo que quedó en la tierra para vivir eternamente con el Señor. Hoy yo quiero estar ahí, Señor. Yo quiero ser uno de esos. Oh, aleluya. Gracias, papá. Gracias, Señor. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, por enseñarnos la verdad. En el nombre de Jesús. Amén.